Levítico 11. Los alimentos prohibidos y permitidos en el judaísmo. El planteamiento de la dieta diferencial por parte de los judíos lo encontramos en la Biblia en distintos lugares, pero probablemente en Levítico 11 es donde más claramente se expresa. ¿Qué es Levítico? Pues justamente para entrar en materia habría que determinar las distintas partes que tiene la Biblia judía. Hay que tener en cuenta que la Biblia judía no es exactamente igual que la Biblia cristiana. La Biblia judía corresponde, grosso modo, al Antiguo Testamento de una Biblia cristiana. Pero hay que tener en cuenta ciertas diferencias entre una Biblia protestante, una Biblia evangélica y una Biblia católica u ortodoxa. La Biblia en lo que se refiere al Antiguo Testamento, porque los evangélicos utilizan la misma Biblia que los judíos, los mismos libros de la Biblia que los judíos. Pero los católicos y los ortodoxos incluyen algunos libros más, los que se denominan deuterocanónicos. Por ejemplo, se incluye el libro de los Macabeos, que aparece en la Biblia católica y aparece en la Biblia ortodoxa, pero no aparece en la Biblia judía. La Biblia judía se denomina por un acrónimo Tanakh, que se refiere a las tres partes en que los judíos dividen lo que los cristianos denominan Antiguo Testamento. Lo dividen en tres partes: la primera, Torah; la segunda, Neviim; y la tercera, Ketubim. Torah, que es el equivalente a lo que se denomina Pentateuco o 5 libros, que es lo que quiere decir 5 rollos, Pentateuco, 5 rollos en griego, quiere decir Pentateuco, o los 5 libros de Moisés, que son estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por tanto, ¿cuál es el Levítico? El libro del Levítico es el tercer libro del Pentateuco, o como lo denominan los judíos, Torah. Génesis, Bereshit, al principio; Éxodo, Shemot, que quiere decir nombres en hebreo; Levítico, Vayikra y Llamó, aunque se suele conocer en el mundo cristiano por libro del Levítico, porque trata de muchos temas relacionados con los sacerdotes levitas. Luego, Números, que en hebreo es Bemidbar, que empieza con las palabras en el desierto; y Deuteronomio, que en el nombre hebreo es Devarim, palabras. Deuteronomio quiere decir segunda ley. Entonces, Levítico y Deuteronomio tienen muchas partes en las que se exponen asuntos directamente relacionados con el comportamiento, con cómo se ha de vivir, qué es lo que se ha de hacer. Entonces, Levítico 11, el capítulo 11 del Levítico, trata específicamente de las normas dietéticas. Entonces, volvemos a plantear: Biblia judía, Tanakh por TNK, T, Torah; N, Nevim, K, Ketubim, Torah, Nevim, Ketubim. Pentateuco, profetas y escritos. Entonces, 5 primeros libros de la Biblia, llamados Torah. Luego, Neviim, los libros proféticos, divididos en la Biblia judía en anteriores y posteriores. Los anteriores, Josué, Jueces, el libro primero y segundo de Samuel, libro primero y segundo de Reyes. Y los posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego, Ketubim, escritos, que son los Salmos, el libro de Job, los Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y 1 o 2 Crónicas. Si nos damos cuenta, aquí no aparece por ningún lado
los libros de Macabeos, que sí que aparecen en cualquier Biblia católica o Biblia ortodoxa. Hay algunos otros libros más que son deuterocanónicos. Entonces, resumiendo, hay una cierta diferencia entre el Antiguo Testamento de católicos y ortodoxos y el Antiguo Testamento de evangélicos. El Antiguo Testamento de evangélicos es igual en los libros que incluye a la Biblia judía. Y luego lo característico de la Biblia cristiana son todos los libros cristianos, que ya corresponden a lo que se suele denominar Nuevo Testamento, y incluyen pues los evangelios, las cartas, en fin, los hechos de los apóstoles, las cartas de los paulinas, etcétera, etcétera, y termina el Nuevo Testamento con el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. Bueno, volviendo entonces, tenemos Levítico, el libro del Levítico, que es lo que vamos a ver ahora, una parte, el Levítico 11. Levítico 11 dice lo siguiente: el Señor habló a Moisés y a Aarón: decid a los israelitas, de los animales terrestres podéis comer todos los rumiantes, bisulcos es de pezuña partida. Se exceptúan solo los siguientes: el camello, que es rumiante pero no tiene la pezuña partida, tenedlo por impuro; el tejón, que es rumiante pero no tiene la pezuña partida, tenedlo por impuro; la liebre, que es rumiante pero no tiene la pezuña partida, tenedla por impura; y el puerco, que es bisulco, es decir, tiene la pezuña partida, pero no es rumiante, tenedlo por impuro. No comáis su carne ni toquéis su cadáver, son impuros. Entonces, primera parte de Levítico 11, los animales terrestres. Y hace una clasificación muy evidente. Se pueden comer los rumiantes de pezuña partida, pero todos los demás, es decir, los que, aunque sean rumiantes, no tengan la pezuña partida, o los que, aunque tengan la pezuña partida, no sean rumiantes, como el puerco, no se pueden comer. Siguiente parte, los animales acuáticos, de mar o de río. Podéis comer los que tienen escamas y aletas. Y todo reptil o animal acuático de mar o de río que no tenga escamas y aletas, tenedlo por inmundo. Son inmundos, no comáis su carne, tened por inmundo su cadáver. Todo animal acuático que no tiene escamas y aletas, tenedlo por inmundo. Por tanto, segunda clasificación, acuáticos. Y dentro de los acuáticos, los que tienen escamas y aletas. Es decir, que todo pez, todo animal acuático que no tenga escamas y aletas, por ejemplo, la langosta, por ejemplo, la gamba, por ejemplo, la almeja, el mejillón, todos esos no se pueden comer. Tercer bloque, de las aves. Tened por inmundas las siguientes, no son comestibles, pues son inmundas: el águila, el quebrantahuesos y el buitre negro, el milano y el buitre en todas sus variedades, el cuervo en todas sus variedades, y el avestruz, el chotacabras y la gaviota, el halcón en todas sus variedades, el búho, el mergo y el mochuelo, la corneja, el pelícano y el calamón, y la cigüeña y la garza en todas sus variedades, y la bubilla y el murciélago. Todos esos no se pueden comer, aunque en este caso no hay una regla general al principio, sino que plantea directamente todos los que no se pueden comer. Y luego terminamos con los insectos. Y todo insecto que camine a cuatro patas, tenedlo por inmundo. De estos insectos de cuatro patas podréis comer únicamente los que tienen las patas traseras más largas que las delanteras, para saltar con ellas sobre el suelo. Podéis comer los siguientes: la langosta en todas sus variedades, el cortapicos en todas sus variedades, el grillo en todas sus variedades, el saltamontes en todas sus variedades. Los demás insectos de cuatro patas, tenedlos por inmundos. Es decir, que aquí tenemos de nuevo otra regla. Hay una serie de reglas, y esta última regla es que no se pueden comer los insectos que caminen a cuatro patas, salvo que las patas de atrás sean más largas y salten. Entonces, aquí tenemos una serie de normas. Normas que hasta el presente caracterizan lo que pueden comer y lo que no pueden comer, los alimentos que pueden comer y los alimentos que no pueden comer, los alimentos que son puros y los alimentos que son impuros. La gran parte de la dieta kosher actual se basa en estos elementos que estamos viendo aquí. Los elementos siguientes, y es que ciertos animales terrestres son impuros y no se pueden comer porque o no sean rumiantes
o no tengan la pezuña partida. De los acuáticos, todo lo que no tenga escamas y aletas. De las aves, las especificadas. Y de los insectos, todos los insectos que se arrastren o vayan con 4 patas. Los que tengan las 4 patas de atrás, las 2 patas de atrás más grandes y por tanto salten por la tierra, esos se pueden comer. Y esto marca que, por ejemplo, un judío cumplidor que siga la dieta kosher jamás comerá, por ejemplo, langosta de mar, aunque sí comerá langosta de tierra. La langosta de tierra, el saltamontes, todos esos insectos sí los podría comer, pero no podría comer ni la gamba, ni todo ese tipo de frutos de mar. Y en general, pues este es el marco. Ha habido muchas interpretaciones, se ha intentado múltiples interpretaciones respecto de este asunto. ¿Qué es lo que hay detrás? Si hay razones de tipo higiénico, como algunos plantearon. Si les interesa, un desarrollo que está muy bien es el que hace en su libro Pureza y Peligro, Mary Douglas. Mary Douglas, gran parte de su libro Pureza y Peligro, da vueltas alrededor de este asunto, qué es lo que hay detrás, si hay un modelo simbólico detrás, o qué es lo que lleva a plantear esta clasificación que en última instancia está marcando lo que se puede y lo que no se puede comer. Ha habido pues múltiples interpretaciones. Mary Douglas plantea algunas de ellas, las higiénicas, por ejemplo, que si los animales que se arrastran son mucho menos higiénicos y por tanto podían transmitir enfermedades y por eso no se permitía comer, etcétera. Otros plantean directamente una interpretación, por ejemplo, la que desarrolla Marvin Harris en sus libros. Marvin Harris plantea que particularmente en relación con la porcofobia judía y también la porcofobia musulmana, que tiene que ver con la adaptación ecológica y que las zonas en las que de Oriente Medio en las que vivían estos pueblos, el cerdo era directamente problemático porque comía las mismas cosas que los humanos y por tanto y los recursos utilizaba los mismos recursos que los humanos de agua, etcétera. Entonces, si criabas cerdos, tenías problemas para criar humanos. Por las características ecológicas, así como en otras zonas, los cerdos comen cosas que los humanos no comen, pues por ejemplo en zonas boscosas y entonces dice, pues en esas zonas boscosas en las cuales el cerdo no es competidor directo del humano, ni en los recursos de comida, ni en los recursos hídricos, ni nada de esto, entonces no hay tabús ni porcofobia. Pero finalmente, como lo que intenta en última instancia es explicar la totalidad del Levítico 11, termina planteando si no será sencillamente por una razón que es la construcción identitaria. Es decir, que si tú planteas cosas que se pueden comer y cosas que no se pueden comer, y esas cosas que se pueden comer y que no se pueden comer son distintas de las que plantean como comestibles y no comestibles la gente que hay alrededor tuya, que no pertenece a tu mismo grupo, se hace una frontera muy claramente delimitada en lo que tiene que ver con la comensalidad. No puede haber comensalidad entre unos y otros. Tú no puedes comer con un judío que siga los preceptos de la comida kosher si tú comes una comida que no es kosher. Lo mismo que si tú bebes alcohol, no puedes estar con grupos que aborrezcan el alcohol. Por ejemplo, los musulmanes, no así los judíos, que sí que toman alcohol. Entonces eso es lo que determina, pues eso que Harris planteaba como bueno para comer, que es lo susceptible de que entendamos que podemos comer y lo que entendemos que no podemos comer. Y como hay puntos de vista distintos dependiendo de las religiones. Harris, por ejemplo, lo desarrolló en su libro de vacas, cerdos, brujas,
el planteamiento de por qué en la India no se puede comer la vaca y, por ejemplo, Levítico 11 no te impide comer la vaca. Ese es el planteamiento en general que tiene que ver con las construcciones identitarias en última instancia, además de, por supuesto, en la interpretación de Harris, la clave es la clave ecológica, pero el problema de las interpretaciones ecológicas es que llega un momento en el cual no explican adecuadamente por qué no se puede comer la gamba y sí se puede comer la merluza, por ejemplo. Entonces ahí ya entramos en otros contextos de interpretación que llevan a que en última instancia pues también todo este asunto que vemos desarrollado en Levítico 11 pues resulte un reto explicativo, pero muy interesante en lo que tiene que ver con la construcción de lo que es la comensalidad, lo que es la convivialidad y lo que en última instancia son las fronteras identitarias de una opción religiosa.